La Red Internacional de Docentes Investigadores de Artes y Culturas dirige su mirada hacia el sur para dialogar sobre la interculturalidad de nuestros pueblos. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas. Este es el programa Una mirada hacia el sur de la Red Internacional de Docentes Investigadores de las Artes y las Culturas, que se transmite por la radio universitaria de la Universidad Central del Ecuador y los canales virtuales de nuestra red. Les saluda Raúl Moncada. Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo programa de la red y tendremos importantes personajes dentro de la cultura. Les saluda Edwin Panchi. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un programa de un espacio, el espacio radial de la radio universitaria, Una mirada hacia el sur, y con nuestro invitado, bienvenido. Muchísimas gracias, tenemos el honor, tenemos el gusto, el agrado de ver un invitado de lujo. Se trata de Carlos Alberto Lara González. Carlos Lara es doctor en Derecho de la Cultura por la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene una maestría en Difusión de la Ciencia y la Cultura y una licenciatura en Ciencias de la Comunicación. En eso somos colegas, porque yo también soy comunicador en mi pregrado. Carlos es autor de diversos libros en materia de cultura y derechos culturales, impulsor de la reforma constitucional que estableció el derecho a la cultura en México. Eso es fundamental, queridos y estimados oyentes. Además de la creación de la Secretaría de Cultura y redactor de la Ley General de la Cultura. Además, debemos mencionar otros aspectos importantes, que es docente e investigador en la Universidad de Guadalajara, especialmente en la maestría en Desarrollo Cultural, que fundamentalmente se dedica a la gestión cultural. Igual en otras universidades, en otras universidades, él es profesor de posgrado. Podemos mencionar a la Universidad de Querétaro también. En todo caso, luego hablaremos un poco más. Bienvenido, Carlos. Estamos contigo desde México, acá desde Quito, Ecuador. Te saludamos con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, pues el agradecido soy yo, porque es un espacio, como bien les decía, donde uno puede explayarse con lo que está haciendo, ¿no? Los veo siempre muy activos, siempre tanto en la academia como en esta nueva red de gestión, como en los espacios de debate públicos. Y eso da gusto, ¿no? Porque son, si bien miradas distintas, contextos distintos, pero es una misma profesión, ¿no? Así es, Carlos. Bueno, la primera pregunta que te vamos a formular es, danos una sucinta visión de lo que pasa con los derechos de la cultura, con la ley de cultura allá en México. ¿Qué es lo que está pasando en este momento, estimado Carlos? Bueno, algo, debo decir, lamentable, porque es el problema que padece México, es el problema que padecen y han padecido muchos países de América Latina, ¿no? El populismo. Nosotros hemos regresado ahora con este gobierno a un modelo donde todo lo decide una persona, que es el presidente. Han desaparecido instituciones culturales en 2 años que lleva el gobierno, han estancado el presupuesto de la cultura, han eliminado instrumentos financieros, fondos de apoyo a la cultura, con el argumento de que se manejaban mal, y en lugar de corregir, es decir, en lugar de hacer lo que toca hacer como gobierno, tomaron el camino más fácil, que fue desaparecer todo eso, quedarse con el dinero, y a partir del próximo año van a estar dando dinero en mano a los artistas. Es decir, un modelo asistencial que perjudica gravemente la creación artística, el acceso a la cultura y el ejercicio de los derechos culturales. En ese sentido, México venía recuperando ese liderazgo que alguna vez tuvo en América Latina, convirtiendo a la cultura en un tema de Estado, no de gobierno, de Estado, donde ya participaba el Poder Judicial, donde participa el Poder Legislativo y donde se sumaba también el Poder Ejecutivo. Ahora hemos retrocedido a la voluntad de una sola persona, y esto es, créanme, muy lamentable.
Afortunadamente, bueno, hay una cierta oposición, cierta resistencia a esto. Nosotros desde el despacho artículo 27 estamos judicializando procesos y esperamos pues poder dar pues ahora sí no sé cómo llamar, no me gusta esto de batallas, luchas, no, sino poder dar otra opción, ¿sí? Dentro de los debates, porque definitivamente esto que está ocurriendo es de verdad muy lamentable. Y pongo nada más un ejemplo de esto también. El presupuesto 2021 que se está discutiendo se está haciendo a voluntad del presidente. Ahí no pinta nada el Poder Legislativo. No han podido mover una coma del proyecto que envió. Y este proyecto que envió tiene un berrinche presidencial, que es un proyecto en el centro del país que está absorbiendo la cuarta parte del presupuesto total para cultura, que no tiene estudios, no tiene la pertinencia, no tiene el consenso. Se le ocurrió, lo puso en la agenda, lo envió al Congreso y está absorbiendo, repito, la cuarta parte del presupuesto total de cultura en el centro del país. Entonces, ¿por qué? Porque lo dijo el presidente. Esto me parece grave, es un retroceso y bueno, pues ese es el estado de la cuestión ahora en 2 años que llevamos de este gobierno. Un atraso lamentable. Me gustaría ser más optimista, pero es lo que hay. Edison, adelante con tu pregunta. La situación es casi similar en Latinoamérica y en Ecuador también. ¿Tú has tenido algunos datos sobre Ecuador y esta parte de la cultura que realmente también es un poco para nosotros un desgaste constante estar peleando y peleando sobre que el presupuesto, que sí sobre las leyes, y realmente la cultura estancada? ¿Tienes tú algún dato, tienes algún conocimiento de lo que está pasando en Ecuador? Hombre, he visto algunas manifestaciones, legítimas de descontento, un tanto también de resistencia, particularmente por el tema del presupuesto, ¿no? Pero a ver, ese es el problema. El problema es que cuando el presupuesto es poco, que lo sabemos, lo que se espera uno es que por lo menos se invierta bien. Pero luego viene un problema secundario, no solamente es el presupuesto reducido, sino también los proyectos que no se consensuan debidamente, ¿no? Miren, por ejemplo, así como Ecuador, me viene a la mente Chile, que está en un proceso, ustedes ya lo pasaron, tienen un mandato constitucional, tienen una legislación secundaria en la materia. Chile está renovando su constitución, ¿sí? Y en ese sentido hay un movimiento también y hemos estado ahí platicando con algunos colegas un poco para compartirles lo que hicimos tanto en México, ahí en Ecuador, para el capitulado, que yo espero sea un capitulado, por lo menos se considere el derecho de acceso a la cultura en esta nueva constitución chilena. Y es el mismo problema, ¿eh? Ahora, debo decir también que esto del presupuesto no se resuelve desde la Constitución, ni mucho menos de una ley. O sea, ahí en la Constitución se plasma el compromiso del Estado por garantizar ciertos derechos. Claro, al materializarse, al pasar a la legislación secundaria y después a la política pública, es donde se dotará, ¿no?, de los mecanismos necesarios para que esto sea una realidad, porque si no es letra muerta, es un papel mojado, ¿no? El tema de Ecuador, yo siempre lo he dicho, a mí me gustó mucho la forma en que establecieron el compromiso del Estado, tanto en la Constitución como en la ley, ¿sí? Por sus peculiaridades también, por el contexto y por la parte o la región geográfica en la que están ustedes inmersos, donde la cultura es el eje, es la columna vertebral, ¿no? Y es lo que les hermana con toda una región, lo que les distingue, lo que les caracteriza. Sin embargo, insisto, gobiernos van, gobiernos vienen, y pareciera que la cultura es así como el tema menos importante. Ahora, nosotros tenemos aquí una oportunidad de
refrescar nuestras agendas, ¿sí? Y hacer un trabajo, un activismo judicial, ¿sí? Que es a lo que yo invito siempre que puedo. En días pasados, el G20 adoptó por primera vez en su historia la cultura dentro de su agenda política. Esto no había ocurrido antes. 3 meses atrás, la Organización Mundial de la Salud, después de hacer un análisis profundo y bastante prolongado, está recomendando a los estados adoptar el arte y la cultura dentro de los cuadros médicos, ¿no? Es decir, UNESCO hace un año, ¿no? Sí, hace un año, casi un año, decidió que 2021 será el Año Internacional de la Economía Creativa. Es decir, 3 organismos internacionales han visto a lo largo de este confinamiento la importancia del arte y la cultura, ¿sí? Y no es que el arte y la cultura se presente ahora como algo novedoso, no. Siempre ha tenido esas bondades, siempre ha apoyado el desarrollo, siempre ha sido un elemento, un buen aliado en la salud, siempre ha sido... Ahí han estado. Pasa que no se ha visto y este confinamiento puso de relieve la necesidad que tenemos como seres humanos de acercarnos al arte y a la cultura. Los estados, los gobiernos, los organismos han visto esto y creo que ahí se presenta una oportunidad muy buena para todos los agentes culturales. Hacer valer esto. No desde el discurso y el papel, que no. A partir de estas resoluciones de estos organismos, refrescar nuestras agendas y comenzar a darle un valor específico a las estrategias de gestión. Muchas gracias, Carlos. Edwin, tu pregunta, por favor. Sí, Carlos, importante la reflexión que tú haces. Desde tu perspectiva, ¿cuáles consideras que son las acciones que la academia y los gestores culturales debemos hacer para buscar un mejor tratamiento sobre las artes de las culturas en estos tiempos actuales? Pues mira, algo que vengo sosteniendo en este último libro que escribí, que es el salario emocional de la cultura, es la especialización. Porque cuando hablamos de cultura, ¿no? Es algo tan general que no se resuelve cuando hablamos de gestión cultural, sigue siendo algo muy general, ¿no? Pero dentro de la gestión cultural se echa en falta la profesionalización por áreas, ¿no? Me explico. Hay un área en la que no hay una especialización, pero hay una enorme necesidad de que exista, que es el área jurídica, legislación cultural, por ejemplo. Eso es un campo, es un área donde hay contados abogados. En México, un país de 124 millones de habitantes, hay 10 abogados especializados en cultura. 10. O sea, es literal, si te digo que los cuento con los dedos de la mano, te digo quiénes son, ¿no? Porque es que lo sé. Bueno, otra rama, otra línea de investigación puede ser la economía creativa, que nos marean mucho con este modelo de economía naranja, que si las industrias culturales, bueno, habrá que unificar de qué estamos hablando. Nosotros utilizamos, yo recomiendo utilizar el término economía creativa porque es el que utiliza UNESCO. Nosotros somos parte de UNESCO, ¿sí? Pero esa es otra gran línea de investigación. Y no solamente porque nos hemos quedado en esa parte del discurso. ¿Cuánto generan las industrias creativas? Pues sí, ya lo sabemos. Demos el siguiente paso, o sea, cómo se incrusta esto en el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, ¿sí? Cómo el artesano puede ser parte estratégica de la industria del diseño, de la industria de la hotelería, de la industria de la gastronomía. O sea, falta conectar eso y se requiere esta reflexión académica y esta especialización. Una más es el tema de los presupuestos. La perspectiva pública de la hechura del presupuesto, tener gente que sepa debatir, ¿sí?, ante el poder legislativo, más allá de estos argumentos de que es que la cultura genera tanto y le dan tanto. No,
se requiere un conocimiento de política pública, de política presupuestaria, ¿sí? Para rebasar esa situación de la queja constante de que no nos dan dinero. Ahí hay otra línea de investigación. Y hay otra que considero también importante, que es la diplomacia cultural, ¿no? Es decir, todo esto que nos da color en el mundo, todo esto que nos identifica, ¿sí? En el mundo, bueno, pues saber trabajar con las embajadas, con los organismos internacionales y promover el arte, la cultura a través de los artesanos, de los artistas, de las agrupaciones, de forma estratégica. Que no sea la cultura como la escenografía, ¿sí? De actos políticos, que es como se utiliza generalmente, ¿sí? Cuando se va a firmar un tratado. A mí me indigna mucho ahora que este presidente mexicano se reunió con Donald Trump y va y le obsequia un bat intervenido con Shakira de los pueblos birráricas. Digo, esa es la cultura todavía, un elemento decorativo, ¿sí? Que va como ofrenda a prestar, a ponérsela al presidente. Me parece absurdo, ridículo, porque no le ha dado presupuesto, por todo esto que ya dije. Pero se presenta una ocasión como esta y llevan un elemento decorativo ligeramente estorboso, ¿sí? Entonces sí me parece que hay que dignificar también esa parte. E insisto, son líneas de especialización. Porque decir, soy gestor cultural, es todo y nada, ¿sí? Bueno, ¿en qué un abogado? Pues existen abogados laboralistas, penalistas, administrativistas, y el gestor cultural es como si manejara todo, y es imposible, man. Entonces, es imposible manejar todo, y sí, insisto, pues hace falta esa especialización. Chévere, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer ahora un corte con una intervención musical. Escucharán un tema titulado Urcuyaya, de la provincia de Cotopaxi, en ritmo de yugada, interpretado por el grupo de música latinoamericana Tierra Libre de Ecuador. No escucho. Continúe con nosotros. Ya regresamos. Yucachita Cormasi, Yucachita Uyaya, Yucachita Cormasi, Yucachita Uyaya, Purgumanta, Puyumanta, Rasumanta, Misha Muchi, Purgumanta, Puyumanta, Rasumanta, Misha Muchi, Chaimantani, Mayapanchi, Kaitakita Uyapachi, Chaimantani, Mayapanchi, Kaitakita Uyapachi. Bukarwana masih kanji, sumak-sumak bukas kanji, Bukarwana masih kanji, Lurgumanta, Puyumanta, Rasumanta, Misha Muci, Lurgumanta, Puyumanta, Rasumanta, Misha Muci, Jaimantani, Mayapanji, Kaitakita Uyapachi, Jaimantani, Mayapanji, Kaitakita Uyapachi.
mishamuchi Urgumanta, Puyumanta, Kasumanta, mishamuchi Kaimantari, Mayapachi, Kaikakita, Uyapachi Kaimantari, Mayapachi, Kaikakita, Uyapachi. Bueno, continuamos con la entrevista de nuestro invitado, Carlos Lara, que nos acompaña desde México. Es importante las reflexiones que ha hecho sobre el arte y la cultura, y es una responsabilidad de la academia y de las personas que hacemos arte, los gestores culturales, que es un compromiso de cambiar estos paradigmas, esas formas de pensamiento a las cuales hemos estado sometidos. Carlos, importante tu aporte sobre las artes. Me gustaría que me comentes sobre tu última obra que habías hablado antes de la entrevista, de la pregunta anterior. Se me fue el nombre de la obra que mencionaste. El salario emocional de la cultura. El salario emocional, así es. ¿Puedes comentarnos un poquito sobre tu obra? Sí, mira, es un ensayo breve en el cual problematizo cómo se ha hecho del precariato un modelo de gestión, ¿no? Cómo asumimos ya per se que este ámbito es precario. Y no es un tema de que el gobierno nos trate así, es que nos ve así, ¿no? Y lo más peligroso es que nos asumimos así. Como una suerte, digo yo ahí en el libro, una suerte de orden mendicante que tiene prohibido acumular riqueza, ¿no? Asumimos que el presupuesto es precario, asumimos que no hay recursos ni humanos ni técnicos, y todavía algunas páginas que me di a la tarea de revisar de gestión cultural dicen que, bueno, pues el gestor cultural no requiere ser un profesional, no, perdón, yo creo que sí requiere ser un profesional, por esto que ya decía, y dicen que, bueno, tiene una característica, que puede hacer todo con un recurso mínimo, que siempre se las ingenia. No, es que ese es el problema, ¿no? Creo que hemos acostumbrado también a las instancias de gobierno a dar un trato un tanto, si no despectivo, pero sí menor a la gente que se dedica a promover el arte y la cultura, ¿no? Esto que otros han llamado el amor al arte, bueno, pues yo le llamé el salario emocional, ¿no? Entonces divido el libro en dos partes, una, la de los gestores culturales, y una segunda parte que es la de los agentes culturales. Es una apuesta. Yo apuesto por la creación del concepto de agentes culturales, concibiendo este término pues al profesional que echa mano de, ya no son válidas las competencias laborales. Hoy en día el mercado ha cambiado, la economía ha cambiado, todo ha cambiado. Ya no son suficientes las competencias profesionales, las competencias laborales, ¿no? Pues que te garantizaban un empleo y ya está. Hoy lo que se requiere son competencias mediáticas. Entonces, el agente cultural es el que sabe trabajar por tramos de competencia. No es el que cree que puede hacer todo, como el gestor. Ahí hay una diferencia fundamental. Entonces, si yo sé hacer algo, pero ponerlo en circulación en redes sociales implica otro tipo de competencias, otro tipo de saberes técnicos si lo quiero hacer bien, ¿no? Si solo quiero emitir un mensaje, bueno, pues sí, efectivamente lo puedo hacer yo y los resultados no serán los mismos. Pero si quiero que sea un video, ¿no? Necesito un técnico como el que tenemos aquí, ¿no? Un video editado con un determinado tiempo y después saber segmentarlo en redes sociales para que llegue a quien yo quiero que llegue, ¿sí? Entonces, es echar mano, es saber los límites y los alcances de lo que sabemos hacer. Y es así como yo concibo al agente cultural. El término de gestor nos viene, por lo menos en México,
de una barcelonización, ¿sí? Del buen amigo y querido colega Alfons Martinel, ¿no? En esta reunión internacional de gestión cultural que hubo en Guadalajara, se adoptó el término de gestor cultural. Vamos, no digo que esté mal, lo que digo es que habría que, en esta reflexión, en este cambio de modelo económico, en este desarrollo tecnológico, se requieren de otras aptitudes, se requieren de otros conocimientos, de otras competencias, y es ahí que yo asumo que podría ser esta de agente cultural. Un agente, insisto y subrayo, que sepa trabajar por tramos de competencia, que no se sienta un todólogo, que sepa hasta dónde puede llegar, ¿no? Porque la romantización, ahora viene el segundo número que estoy trabajando, y es el defecto moral de la gestión cultural. Yo parto de que tiene un defecto moral. Nos han sumido en esta creencia, nos han empantanado, mejor dicho, a través del discurso de la resiliencia, ¿sí? La resiliencia es el defecto moral de la gestión cultural, yo lo sostengo así. Y nos han dicho siempre, ¿no? ¿Para qué quieren más dinero? Si ustedes son muy aguantadores, son resilientes, se van a recuperar, lo van a superar, ¿sí? Y con ese discurso nos han sumido en un pantano antropológico del cual no hemos podido salir, ¿sí? Y como diría un cantante mexicano, la cultura se hace con dinero, no con saliva. Y entiendo el punto de vista de algunos colegas que dicen, no, es que la cultura existe más allá del gobierno, no necesita de la estructura del Estado, la cultura pervive en las comunidades, sí. Pero si queremos y hablamos de una promoción del arte y la cultura estratégica que impacte a las comunidades, es decir, que cambie sus condiciones de vida, ¿sí? Pues requiere dinero. Entonces, Alfons Martinel dice que la gestión cultural es un encargo social. Suena muy bonito, pero alimenta nuevamente este discurso resiliente. Yo no creo que sea un encargo social, yo creo que es una carga social, incluso para el gobierno. Y tan lo es que no da dinero, porque lo considera una carga, ¿sí? Es una carga también para la familia, es una carga para todos los que, oye, voy a hacer un evento, ¿sí? Están reuniendo una serie de recursos para que esto se pueda dar. Entonces, él sostiene que es un encargo social, yo digo que es una carga social, por todos estos elementos que he dicho. Me gustaría que fuese un encargo social, pero es seguir romantizando este discurso que nos hace sentir como héroes. Es que lo que yo hago es bien importante para el tejido social, la cohesión social y todo este discurso de la resiliencia, ¿no? Cantinflas decía, el mexicano es muy aguantador. Tan aguantador, pero tan aguantador que el día que se canse, seguirá aguantando, decía. El gestor es un poco igual, o sea, es aguantador porque le han hecho creer con este discurso resiliente de que se van a recuperar, la cultura es resiliente, ¿sí? Pero el concepto clásico de resiliencia, que luego de una situación adversa vuelves al mismo punto de partida. Me gustaría que fuese por lo menos el concepto clásico de resiliencia, que no te devuelve al mismo punto de partida, sino te pone en otra posición, en la cual, luego de este aprendizaje al cual fuiste sometido en esta situación adversa, capitalizas, ¿sí? Superas una determinada situación. El problema es que yo no tengo ejemplos para decir, bueno, aquí hubo un proceso de resiliencia y superaron esta situación. No, pues podrá superarla quizá anímicamente. La situación económica y la situación administrativa y la situación social de todo el que se dedica al arte y la cultura sigue siendo la misma. Carlos, te voy a hacer una pequeña reflexión y vamos a ver si es que me ayudas contestando brevemente la primera parte y lo profundizamos en el tercer bloque porque tenemos que volver con otro corte. Nosotros desde nuestra red estamos pensando
y hemos sostenido varios de nosotros reflexiones de Boaventura de Sousa Santos, de Enrique Dussel, de Quijano, de nuestro ecuatoriano Bolívar Echeverría, en donde varios de ellos piensan, y yo también, y algunos de nosotros también pensamos, de que nuestras universidades, te vamos ahora solamente a pensar en las nuestras universidades, está diseñada de modo tan eurocéntrico, culturalmente eurocéntrico, con una racionalidad que excluye el resto de culturas, porque no hay espacios para las culturas dentro de las universidades, que no sea desde contenidos, algunos contenidos de cátedra, algunas actividades que desde una iniciativa un poco muy efímera, muy concreta se desarrolla, pero no hay una política para incorporar las culturas. Peor todavía para hacer lo que aquí en el Ecuador en la Constitución nos pide, que se llama la transversalidad de las culturas en todas las carreras de formación profesional. O sea, acá se enseñan varias cosas, pero desde lo eurocéntrico, que la informática desde lo eurocéntrico, que los idiomas desde lo eurocéntrico, que la cultura física desde lo eurocéntrico. Pero a la hora del té no vemos la incorporación de la diversidad de culturas que por lo menos en Latinoamérica existe. ¿Cómo le ves? A veces que en la primera parte nos respondes brevemente, hacemos un corte y luego reflexionamos para la tercera parte del programa. Carlos, por favor. Sí, bueno, yo creo que sí hay tanto en la academia, en las universidades, ¿no? En general, una revolución del conocimiento. Todas se han visto en la necesidad de reprogramar sus líneas temáticas, sus cartas académicas. Todas las materias, porque no se libra ninguna, han entrado a este nuevo paradigma que ha dictado la nueva administración digital del mundo, que están, digamos, diseñando y dirigiendo un grupo de empresas, un puñado de empresas del Silicon Valley, si lo queremos ver así, ¿no? Bueno, esto es una realidad. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos dos opciones, ¿no? O formar parte del paisaje, o formamos parte del problema, o formamos parte de la solución. Entonces, sí requiere de las universidades, sobre todo, un ejercicio por dar pertinencia y viabilidad, es decir, hacer carreras, diplomaturas y especialidades pertinentes con el mercado. Yo comparto y entiendo también la misión de la universidad, que es reflexionar y generar una conciencia crítica y demás, sí, pero también profesionistas para este nuevo mercado. Es un nuevo mercado. Puede gustarnos o no, pero es un mercado con nuevas reglas. Podemos quedarnos en el pregón de que eso está mal, que es un capitalismo voraz, que sí, pero estamos estamos generando una conciencia crítica, pero nos estamos quedando atrás. ¿Sí? Entonces, sí encontrar un híbrido que nos permita también sacar partido dentro de estas nuevas reglas. De Sousa, por cierto, que lo cito en el libro, porque dice algo genial. Dice, es que esto del emprendurismo es como una suerte de glamurización de la precariedad. Hoy todo el mundo es emprendedor. Sí. ¿Cuál es el resultado de estos emprendurismos? O sea, el emprendedor que es formado en una universidad, desde la base de la administración de empresas, luego viene una especialización, entiende muy bien el mercado, no tiene problemas antropológicos de ningún tipo, se engancha en el mercado, en este nuevo mercado. Nosotros, que tenemos una base antropológica, sociológica, y de repente queremos ser emprendedores, pues no nos sale un carajo. ¿Por qué? Porque tenemos ese defecto moral. ¿Sí? Entonces, para ser emprendedor, pues se requiere entender y aceptar las condiciones del mercado. Hay colegas que me dicen, es que el mercado se tiene que adaptar a uno. Pues suena muy bonito, pero no veo que Netflix se vaya a adaptar a mí. O sea, no veo. Sería genial, ¿no? Que hubiera una... No veo a Amazon diciendo,
puta, ¿sabes qué? Si voy a, como el libro es un pretexto para vender otras cosas, voy a regalar el libro mejor y voy a hacer buena onda. No, eso no va a ocurrir, ¿sí? Tengo amigos guionistas que han llevado su trabajo a empresas como Netflix, les hacen una contrapropuesta de contenido, no, mi guión no se toca. Bueno, pues ahí está tu guión, maestro, ¿no? Vea que te lo edite un canal público, ¿sí? Que se va a ver por una audiencia bastante reducida, pero tu guión va a ser eso, el guión original que creaste tú. Sí, esa es la realidad, ¿no? Entonces, hay una enorme necesidad, creo yo, de entender perderle el miedo al mercado. Porque queramos o no, y no digo que es doblar las manos, es entender, perderle miedo. El agente cultural que yo tengo pensado necesita del acompañamiento del Estado, o sea, un Estado que no le estorbe, que le acompañe, que genere condiciones de desarrollo, y un mercado, porque tu producto debe tener mercado. Si te dedicas a la docencia, a un diplomado, necesitas tener mercado. No solamente le voy a vender al gobierno, yo estoy comenzando a vender también a la iniciativa privada a través de las empresas para que vean en el arte y la cultura una prestación laboral. Necesito el mercado, necesito a la iniciativa privada, que es la que genera el empleo en un país. Si me centro nada más en la reflexión académica y que solo voy a actuar con lo que dé el gobierno, pues no, voy a vivir en el precariato eternamente. Muy bien, vamos a hacer otro pequeño corte con Edwin, por favor, y después regresamos con una pregunta de Edison. Muchísimas gracias. Edwin, por favor. Importante información que nos ha compartido Carlos. Vamos a un corte comercial. Escucharemos en este momento una obra del compositor ecuatoriano Roberto Panchi, un San Juanito para cuarteto de saxos, titulado Soñador.
Estamos de regreso en el espacio radial Una mirada hacia el sur, de la red de docentes e investigadores de las artes y las culturas que se transmite a través de Radio Universitaria. Estamos ahora con Carlos Lara desde México, quien hemos estado dialogando sobre la cultura y que aquí quiero hacer una pequeña reflexión. Nuestro país está formado por 14 nacionalidades, 18 pueblos, y somos un país diverso. Y como tenemos la cordillera de los Andes, también somos un país mega diverso. Tenemos 4 mundos en uno solo. Y la interculturalidad es una esperanza. ¿Qué tú nos puedes decir, Carlos, sobre este proceso de la interculturalidad? Sabemos también de antemano que no podemos quedarnos en la academia, en las 4 paredes de la academia, y por eso es importante la red internacional de docentes e investigadores. Estamos peleando en la Universidad Central para que se cree el Instituto de las Artes y las Culturas, pero a veces este proceso de interculturalidad, por ser un país diverso, más bien se nos ha puesto trabas, no se nos deja desarrollar actividades, pero de todas maneras la pelea se hace peleando. Adelante, Carlos. Bueno, mira, es uno de los retos del Estado, la interculturalidad. Yo, Ecuador, ustedes saben, tuve la grandiosa oportunidad de estar en 2 ocasiones con ustedes. Conocí un crisol, conocí en la parte gastronómica, en la parte artesanal, en la parte del paisaje, en la parte del patrimonio, en la parte del patrimonio tangible e intangible, el natural, bueno, ese Cotopaxi, en fin. Yo la verdad es que quedé maravillado. Y esa es una parte de esta región del mundo que tiene el principal reto, efectivamente, cuando hablamos de interculturalidad, de diversidad cultural, garantizar, ¿sí?, el desarrollo de estos pueblos originarios, que son los portadores de este patrimonio y son quienes están, digamos, en una situación pues más precaria aún, porque es una situación que comparten generalmente todo el continente, lamentablemente. Y digo reto porque el país, con esta administración digital que nos han impuesto, pareciera que va hacia la unificación, ¿no?, de todo, de contenidos. Hace mucho, antes de que surgieran estas nuevas empresas, este puñado del Silicon Valley, veíamos cómo se concentraban toda la industria editorial, visual, la fotografía, el cine, la publicidad, los diarios, todo, de 50 empresas que eran a mediados de los 80, se fueron reduciendo hasta 2003, ya eran 7 megaconsorcios que concentraban todo lo que se veía y se escuchaba en el mundo. Fue cuando UNESCO dijo, cuidado, porque esto es una amenaza contra la libertad de expresión, entre otras cosas. ¿Qué debemos hacer? Y de ahí surgió toda esta estrategia de los festivales, las rutas, los nombramientos de patrimonio cultural, los senderos, la cocina, tal. Como estrategia me pareció un muy buen contrapeso. ¿Qué hacemos ahora donde hay empresas y esto obliga no solo a la universidad, sino a la universidad de la mano del Estado? No se puede hacer de otra forma. Si queremos que otra vez tener, digamos, otra vez una incidencia en las nuevas generaciones de ciudadanos, no de consumidores, de ciudadanos, tiene que haber una estrategia universidad, Estado. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Que viva estirando la mano al gobierno y que viva de la caridad estatal? ¿Que es como los quieren ver? Qué lamentable que no les generen condiciones de desarrollo y que quieran verlos así, como han estado siempre,
y si requieres algo, te lo doy yo. Eso es muy lamentable y no garantiza más que la protección, pero no la difusión, ni mucho menos el desarrollo. Y yo creo que, como todo en la cultura, es dinámico y va cambiando y se va adaptando a los nuevos tiempos. Entonces, este tipo de interculturalización, de diversidad cultural, nos puede llevar a esto que los países francófonos han apoyado mucho, de la excepción cultural. Ellos, con el afán de proteger su cultura, han perdido mucho en el terreno cinematográfico, pero bueno, son muy franceses ellos, ¿no? No quieren que se contamine su cultura. Entonces, prefieren poner aranceles, prefieren poner barreras y que no se contamine su cultura de Hollywood, de MTV, de YouTube, y van a ponerle impuestos a Google, impuestos a Amazon, impuestos para que no entren y me contaminen mis librerías, ¿no? A mí me parece una idea bastante obtusa, porque en el momento, ojo, en el momento en que el gobierno, el Estado nos diga qué podemos y qué no podemos consumir, retrocedemos por lo menos 3 siglos. Muchas gracias, muy amable. Estamos llegando a la casi parte final. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos luego con noticias. Edwin, tienes tú la palabra. Adelante. En estos momentos vamos a continuar con corte musical y escucharemos otro género ecuatoriano, el compositor William Panchi, Fiesta Ecuatoriana en ritmo de albazo.
Estamos nuevamente de regreso, vamos a despedirnos ahora de nuestro entrevistado, pero vamos a dar algunas noticias de nuestra red internacional. El día lunes anterior se reunió el comité electoral y ya se levantó el acta en donde se oficializa, digamos, la nueva directiva, el nuevo comité ejecutivo. Vamos a trabajar en estos meses en la red internacional de docentes e investigadores de las artes y la cultura en socializar en el resto de países de América Latina de nuestras investigaciones. Por eso le vamos a invitar a Carlos Lara a socializar en otro momentito vía nuestras plataformas para hacerle conocer cuáles son nuestras investigaciones, qué es lo que está haciendo Ecuador y Colombia con estas investigaciones y qué otros países, por ejemplo, están interesados en nuestras investigaciones, Chile, Argentina, Bolivia, además de Estados Unidos con la Universidad de North Texas. Entonces queríamos ahora también ampliar esta socialización para lograr un acuerdo con las universidades mexicanas. En todo caso, más adelante le tendremos informado a Carlos y a los colegas de México. También vamos a trabajar nuestro cuarto encuentro en CIDIARTE, el cuarto encuentro de docentes e investigadores de las artes y las culturas. Vamos a ver si seguimos en lo virtual o ahora sí, en el 2021, ojalá, Dios mediante las vacunas, podamos acceder a hacer un encuentro presencial. Finalmente, vamos a trabajar una nueva estructura dentro del desarrollo y el liderazgo de nuestra red, porque creemos que es insuficiente lo que tenemos en este momento, y eso vamos a discutirle próximamente. Hasta aquí mi información. Edison, por favor, con lo que tienes. Bien, quiero informar a nuestra audiencia que la Red Internacional de Docentes e Investigadores de Quito, aquí en Ecuador, está haciendo la cantata de resistencia de Rumiñahui. Hace un tiempo atrás, como 6 meses de investigación sobre la resistencia de Rumiñahui, y luego ya están listos los guiones, los textos, la línea de acción, y posteriormente, con la participación de nuestros compañeros de la música, se pondrá esta cantata. Después, cuando salgamos ya de este encierro, creo que lo haremos el montaje para presentarlo, nuestro trabajo de la cantata, y que probablemente va a participar en este premio de Universidad Central. Eso es lo que tenía que informar. Adelante, Raúl. Listo, muchísimas gracias. Entonces vamos a darle la palabra para la despedida a nuestro invitado de lujo, Carlos Lara, colega de México, experto en derecho, experto en los entramados de lo que significan las leyes de la cultura y especialmente la gestión y el desarrollo en países latinoamericanos. Adelante, Carlos. Bueno, pues mira, yo agradecer pues la invitación. Les haré llegar, por supuesto, este libro del cual hemos hablado, donde vienen todas estas reflexiones, y sobre todo saludar el esfuerzo que han hecho por constituir esta red, que me parece un esfuerzo académico, social y político muy importante. Ojalá de verdad la red sea, y en lo que yo pueda ayudar, lo haré, ténganlo por seguro, sea también un espacio político. Una de las reflexiones que yo hago en este segundo libro, donde hablo del defecto moral de la gestión cultural, es que debemos sí perder el miedo al mercado, pero también tener la capacidad de hacer política. Y no me refiero a afiliarnos a un partido político, me refiero a hacer política, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permite hacer política pública? No podemos hacer política pública desde la academia solamente. Ahí reflexionamos todo lo que son las líneas de pensamiento que van a dar coherencia, ¿sí?, a la intervención cultural en el ámbito social, pero esto se hace a través de política pública, se hace a través de la administración pública de la cultura, y eso requiere, insisto, hacer política. No política partidista, sino una política que sepa, y por eso hablo de un agente cultural que sea capaz de hablar con el Estado, no con el gobierno, ¿sí?
que sea capaz de hablar con el Estado es que involucre no solamente al Poder Legislativo, de donde no van a sacar más que galletas y café, sino también a los encargados del Ejecutivo de implementar lo que ustedes están llevando con el Legislativo. Pongo un ejemplo. En México se nos había dicho que era imposible, que no se podía, que no era posible, la seguridad social para artistas. De repente viene un grupo de trabajadoras domésticas y nos pone el ejemplo. Y van con el Senado y a la par con el Ejecutivo. La iniciativa vino del Ejecutivo, por cierto. Y los convencen de abrir un capítulo específico en la Ley del Trabajo. Hoy tienen un capítulo específico en la Ley del Trabajo, las personas dedicadas a las labores del hogar. Y entonces yo volteo con los amigos artistas, creadores que llevan años exigiendo seguridad social para artistas y les digo, ¿quién les dijo que no se podía? El problema es que ellos estaban hablando con el gobierno. Este colectivo decidió hablar con el Estado. Esa es la diferencia y para eso se requieren tener la capacidad de hacer política, para sentar a los dos actores, sabiendo que de no tener resultados está siempre el Poder Judicial. Y hay que judicializar procesos para sentar precedentes y que dejen de vernos como los promotores del arte y la cultura, los que solo requieren una pequeña sala, pon café y galletas y con eso ya los estamos atendiendo. No, tienen que vernos como agentes de estos procesos sociales que finalmente van a generar desarrollo. Si lo que quieren es generar desarrollo y no crecimiento. Listo, muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que estaremos en contacto para una nueva entrevista porque quedaron muchos puntos todavía por desarrollar y por pensarlo. Conmigo, Raúl Moncada les saluda y me despido de Una Mirada hacia el Sur, Edison. Igual agradecer a nuestro invitado de hoy, Carlos Lara, quien nos ha orientado mucho sobre este trabajo cultural en Latinoamérica, y decirles hasta una próxima en este espacio, Una Mirada hacia el Sur. De mi parte, Carlos, también agradecerte la participación con nuestra red. Importante las reflexiones que nos has compartido y nos compromete a repensar sobre las artes, sobre las acciones como educadores, como miembros que hacemos arte. Es un compromiso de, como actores, como artistas, navegar en este mundo que está largo y empieza, y gracias a tu aporte, y va a ser importante, como dijo los compañeros, no será la primera vez, esperemos que nos acompañes muchas veces. Gracias por tu colaboración y participar con nosotros. Bueno, pues yo encantado, y que sepan que cuentan con nosotros para la reflexión académica y a través del despacho artículo 27 para todo lo que se requiere en cuanto a estrategia legal en materia de arte, cultura y derechos culturales. Hasta la próxima. Larga vida a la red. Hasta la próxima. Gracias, Carlos. Aquí termina tu programa intercultural Mirada hacia el Sur. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles de 15 a 16 horas para dialogar sobre nuestras artes y culturas.